a la presencia durante 15 siglos de mujeres judías y judeoconversas en la península, hay que añadir los 200 años largos, hasta el siglo XVIII, de mujeres judeoconversas ocultas. Pero sobre todo hay que añadir un bloque, la diáspora. La diáspora sefardí es posiblemente una de las diásporas más complejas, ricas y desde el punto de vista del historiador más atractivas de estudiar. Cuando nuestros judíos son expulsados, primero se refugian en Navarra, después en Portugal, todo el Magreb, todo el norte de África, ciudades europeas, Perpiñán, Rouen, Amberes, Ámsterdam, Hamburgo, Londres, pasan el mar Adriático y llegan al Imperio Otomano. Y 2 siglos después dan el salto del charco, que no es otra cosa que el océano Atlántico, y en esa diáspora emergen como la amapola decenas y decenas de mujeres desconocidas en la historiografía hispana, pero que están presentes en los diccionarios biográficos, en la historia de la literatura, en la historia del pensamiento o en la historia de la ciencia. Yo quiero hacer mención especial a una mujer que le quitó el sueño al gran emperador Carlos V de Alemania y I de España. De origen judeoconverso, de origen castellano, nace en Lisboa con el nombre de Beatriz de Luna, pero su nombre real en la historia es Doña Gracia Nasí. Esta mujer se queda viuda muy joven con una hija de un judeoconverso portugués, Francisco Méndez, que había montado el primer banco de Portugal, dedicado al tráfico y al comercio de las especias. Huye de Portugal cuando la Inquisición se instala en Portugal y se va a Londres, y monta el banco en Londres. Huye de Londres y se va a Ámsterdam, y monta la Banca Méndez en Ámsterdam. Desde Francia le dicen, Beatriz, vente a Francia y monta el banco, y lo monta en Lyon. De Lyon recibe la invitación de irse a Venecia y monta su Banca Méndez en Venecia. De Venecia se va a Ferrara. De Ferrara la llama el sultán Suleimán el Magnífico a Estambul y allí monta su banco. Y le compra al sultán Suleimán el Magnífico todos los terrenos alrededor del lago Tiberíades, en la antigua Palestina histórica, hoy Israel. Doña Gracia Nasí es conocida en el mundo de habla portuguesa, en Brasil y en Portugal, como la señora. En su actividad comercial es reconocida, pero hay una parte oculta que es su protección a los exiliados de la península, a nuestros sefardíes de la diáspora. Otra mujer, pero esta ya del siglo XVII, una verdadera intelectual, fuera del mundo de la finanza, huye de Madrid, se va a Ámsterdam, cambia su nombre, ella se llama Isabel Correa, y en Ámsterdam se hace llamar Rebeca Correa. De una actitud judeoconversa en la península, vuelve al judaísmo en Ámsterdam. ¿Por qué es importante nombrarla? Porque en la literatura en Holanda se estudia a Isabel Rebeca Correa, lo que en España no ocurre. Isabel Rebeca Correa es una políglota que sabe francés, italiano, español, hebreo, inglés. Es traductora, una de las grandes traductoras del siglo XVII, pero sobre todo va a pasar a la historia como una musa. Una musa es aquella mujer que por su belleza intelectual o física y por sus dotes y habilidades sociales se convierte en un referente en la cultura de la época. Isabel Rebeca Correa es la única mujer admitida en las tertulias de intelectuales hombres en Ámsterdam. Pero damos un salto en la historia y aparece otra mujer sorprendente que es la mejor poeta veneciana, conocida en Italia como de las primeras voces poéticas de mujeres y desconocida en su origen sefardí. Es la gran poeta veneciana Sara Copio Solán, una mujer
que sale del gueto de Venecia y se va a vivir en la Venecia de los gentiles, de los cristianos, porque no le gusta el ambiente cerrado y constreñido de la comunidad judía. Se convierte en una intelectual referente de los escritores de la época y además atrevida. Su nivel cultural le lleva a poner en cuestión determinados dogmas, no solo dentro de la tradición judía, sino también de la tradición cristiana. Si damos un salto en la historia, tenemos a una familia, los Duarte, en Amberes, la actual Bélgica. Ahí hay dos mujeres sefardíes muy curiosas, Leonor y Francisca Duarte. Leonor es una gran compositora a la que en la historia de la música de Occidente, en concreto de Europa, se le atribuye ser la primera mujer en componer sinfonía. Y pasa a la historia de la música, pero no pasa a la historia del judaísmo. Todo el mundo dice, es la primera compositora de sinfonía y nadie añade una mujer de origen sefardí. Pero es que su hermana, Francisca, se convierte en la cantante más famosa de Europa. Todas las cortes europeas se rifan que Francisca Duarte acuda a cantar a los salones literarios o a los salones de la aristocracia o a los salones de los propios reinos. Ella es conocida en la historia como Le Ruiseñol d'Ambersois, el ruiseñol de Amberes. Por último, querría hacer mención de una mujer muy singular, de origen gallego. Su familia huye de la península y se instalan en Berlín. Y Enriqueta, así era su nombre de origen hispano, se convierte en Henriette. Y Enriqueta de Lemos, por el lugar de donde viene su familia, se convierte en Henriette Herz. Se casa con un médico alemán y esta mujer adquiere protagonismo por muchos elementos. Es la primera mujer en Berlín en el siglo XVII, finales del siglo XVII, en crear ella misma un salón literario. No es lo normal, no es lo usual. Una mujer mecena, intelectualmente activa, sabe hebreo, sabe alemán, sabe español. Ella es la profesora de hebreo de Alexander von Humboldt, el gran padre de la geografía contemporánea, es amiga de Schiller. Una mujer que convoca en su salón literario a todo lo que piensa, escribe o adquiere protagonismo en la Alemania de la época.